Programa de Viva Voz con el escritor Eutiquio Leal, por Jaime Montoya Candamil. La Radiodifusora Nacional de Colombia presenta su programa de Viva Voz. Espacio escrito y dirigido por Jaime Montoya Candamil. Un testimonio de las letras hispanoamericanas en las voces de sus autores más representativos. La Radiodifusora Nacional de Colombia presenta en su programa de Viva Voz la obra del escritor colombiano Eutiquio Leal. Eutiquio Leal, escritor chaparraluno, nacido en 1928, fue el iniciador de los talleres de literatura en Colombia, denominados también talleres de escritores. Este maestro de ideas y cabellos largos lleva 7 libros publicados, entre novela, poesía y periodismo, todos agotados. Tiene varios libros inéditos y en 1983 terminó de escribir uno sobre el funcionamiento de los talleres, que recoge las experiencias de 20 años de inquietudes literarias a este respecto, como dirección, metodología, historia, leyes para el funcionamiento interno, derechos, obligaciones y prohibiciones de los talleristas. El taller de literatura ya es un ser, mayor de edad, que está regado en diferentes universidades y centros culturales del país. Notables escritores lo dirigen como Manuel Mejía Vallejo, nacido en Jericó, y que funciona con su taller de escritores en Medellín. Eutiquio Leal ha ganado más de 9 concursos nacionales e internacionales de cuento y novela. Sobre dicho tema girará nuestro diálogo literario con el Premio Tolimense de Literatura 1979. Lo saco de su concentración permanente, la literatura, para hacerlo despertar ante los micrófonos del programa de Viva Voz, obligándolo así a quitarle tiempo a una clase que preparaba para esa tarde en la universidad. No había más alternativa. Tenía que responderme. ¿Cuál es el sistema de trabajo de los talleres? Un taller literario de escritores trabaja más o menos como trabaja un taller de carpintería o un taller de mecánica. Es decir, reúne a los talleristas, los organiza por especialidades y trabaja a base de que se elabora individualmente en la casa los textos y se llevan al taller en donde se estudian, se analizan, se hace investigación sobre ellos y se emite luego un juicio de valores general que le puede servir al escritor para reflexionar sobre el texto inicial que ha hecho o para hacerle modificaciones según su propio criterio. Usted fue el iniciador de los talleres literarios o de escritores en nuestro país. ¿Cómo le surgió esa iniciativa? Sí, evidentemente, por el año 60 yo estaba en Cartagena y estaba solo, sentía necesidad de compañía, de comunicación. De manera que en el año 61 me gané el primer premio desde Cartagena de cuento y a raíz de eso fueron surgiendo amigos y en el año 62 fundamos el primer taller de literatura en el Paraninfo de la Universidad de Cartagena, cuyo director en ese momento era Roberto Burgos Ojeda. ¿Cómo se dirigen los talleres literarios? La dirección de un taller literario es un poco compleja, es un poco delicada, porque dirigir hombres, seres humanos en términos generales, pues ya es complejo. Pero aquí se hace mucho más complejo porque se está dirigiendo artistas.
artistas en potencia, artistas en desarrollo. Y el artista, por una serie de razones que tienen que ver con su medio, con su rechazo al medio, con el rechazo que el medio le plantea, con su desarraigo, entonces el artista suele ser un individuo de más complejidades psicológicas. Por eso dirigir un taller de escritores es más delicado, más difícil. Hay que dirigirlo, en primer lugar, con la autoridad que da el saber, pero sin normas disciplinarias muy precisas, sobre la base del compañerismo, de la camaradería, de la ayuda mutua, el director, el maestro que está colaborando y ayudándole al discípulo antes que pensar en calificarlo, pensar en colocarle obstáculos. Dirigiendo esto con estos criterios eminentemente humanos, eminentemente de colegaje, funciona bien un taller. Es decir, el director no es más que otro colega que está en el mismo plano, que desde luego sabe más, que tiene una serie de experiencia también mayor, pero que se maneja en el plano de igualdad. Así es como mejor funciona. Sí se forman escritores en los talleres de literatura. El escritor lo forman la madre y el padre. Lo forman desde el momento en que es engendrado. Cuando él nace, pues ya tiene las aptitudes mínimas para escribir. Esas aptitudes mínimas, el talento, la vocación literaria, el ingenio literario, la imaginación literaria, esa no se la forma a nadie, no se la da a nadie. Lo que pasa es que sobre la base de ese talento, de esa vocación, de esa imaginación, de esa fantasía y de esa capacidad concreta de escribir, de transformar eso en palabras, sobre esa base entonces se le ayuda al estudiante o al escritor en agraz, se le ayuda a perfeccionarse. Más que formarlo, lo que pasa es que se le perfecciona, se le suministran elementos y se le suministra experiencia y se le suministran procedimientos y técnicas para que mejore su trabajo, pero propiamente formarlo no es posible. Orientarlo, dirigirlo, conducirlo, guiarlo, ponerlo en contacto con lo mejor de la experiencia literaria humana, eso sí es posible, pero crearlo, formar un escritor, eso no es posible. ¿Qué escritores se han formado en los talleres, así que usted conozca, en nuestro país? Por esa misma razón, en los talleres pues no se forman. Por esa misma razón, el escritor llega ya con sus aptitudes y entonces, pues sin embargo hay algunas personas que han pasado por talleres, que los talleres son muy recientes y sobre todo son de una historia descontinua, por razón de que en el medio no se ha entendido todavía a cabalidad lo que significan los talleres. Sin embargo, gente que ha pasado por los talleres, por ejemplo, Judith Porto de González, por ejemplo, Roberto Burgos Ojeda en aquella época, por ejemplo, Robertico Burgos Cantor, que estuvo participando inicialmente en eso. Por ejemplo, aquí hay una serie de escritores que han pasado, pero como Márceles, como Benur Sánchez, como Joaquín Peña, una serie de escritores que han pasado, pero una escuela sistemática todavía no existe, por razones de que no hay quien financie periódica y regularmente los talleres. Entonces, y además por razones de que mucha gente llega al taller por pura curiosidad, porque siente tal vez ese deseo, pero luego en la práctica él mismo se convence que su vocación es otra, que sus aptitudes no son esas y entonces se van desgranando. Todavía no hay una decantación así para mostrar una nómina brillante de escritores en Colombia que hayan pasado por talleres. ¿Cuál es entonces la historia de los talleres literarios en Colombia? Pues la historia de los talleres empieza con el que fundé en Cartagena en 1962 y luego
con el que fundé en la Universidad Santiago de Cali, y luego con uno que estuvo dirigiendo el maestro Jorge Salamé en la Universidad del Valle, después con uno que fundé y dirigí en la Universidad del Tolima, otro que fundé en la Universidad Nacional, que a veces aparece, a veces desaparece, ahorita ha vuelto a aparecer, y con este taller que se está haciendo ya hace como 3 años de la revista Gato Encerrado, y últimamente con el taller del Autónomo, que llaman Gabriel García Márquez. Pero también hace unos pocos años hay otras personas que han empezado a trabajar como por talleres. Por ejemplo, Manuel Mejía Vallejo en Medellín ha trabajado bien en talleres, dirigiendo talleres. También está Mario Escobar Velázquez en Medellín dirigiendo taller. Y aquí, desde luego, Isaías Peña, que está dirigiendo el taller de la Central, y que yo conozca, pues así de una experiencia sostenida, esas son las personas. Hay otras adicionalmente que han empezado a trabajar, por ejemplo, en la Universidad Javeriana, con Marino Troncoso como director, en la Universidad Externado de Colombia, con la dirección de Joaquín Peña Gutiérrez. En la Universidad Nacional últimamente ahora han vuelto a funcionar y nombraron a Jairo Mercado como director. Claro, fuera en provincia hay de pronto grupos que se llaman talleres, y algunos, la mayoría no funcionan, no son propiamente talleres, sino son círculos de estudio literario. Pero hay, en Popayán hay, por ejemplo, en Pasto hay, en Pereira hay, en algunos sitios así hay este tipo de talleres. Lo cierto es que el movimiento de talleres ya va tomando mucha fuerza, ya se puede hablar realmente de un movimiento de talleres. ¿El taller de escritores es teórico y práctico? Sí, todo lo que hay en este mundo, toda actividad en este mundo es teórica y práctica, pero todo ha surgido de la práctica, hasta las religiones. Los primeros conceptos religiosos de la historia de la humanidad son referidos a la práctica de las tribus, a la práctica de las comunidades, y de ahí han arrancado, e incluso todavía las religiones, siendo pues unas concepciones absolutamente espirituales y abstractas, siempre se remiten a la práctica social del hombre. De manera que un taller es eso, pero en el taller tiene que cumplirse el principio general mediante el cual aparece el conocimiento y aparece la ciencia, que es primero la práctica y luego la teoría. Claro, como a estas alturas ya se ha pasado los comienzos de la ciencia, entonces a estas alturas habría que decir simultáneamente la práctica y la teoría, es decir, del ejercicio práctico de la escritura, de la investigación práctica sobre el texto literario, del análisis práctico y concreto del discurso literario, se irán derivando, de ahí se deben ir derivando los principios teóricos, es decir, las abstracciones, la teoría, las leyes generales de la literatura, y no al revés. En la cátedra universitaria ordinaria se parte de la teoría y luego se toma esa teoría como una camisa de fuerza para aplicársela a los escritores y a las obras literarias. En los talleres hay que obrar a la inversa, es partir de la práctica y de ahí ir derivando los principios teóricos a que dé lugar cada práctica concreta, cada discurso literario concreto. ¿Cuáles han sido los conflictos que a ustedes se le han cruzado en el camino con los talleristas? Bueno, con los talleristas no, el principal conflicto es con las entidades que debieran financiar los talleres, que debieran auspiciar los talleres, es decir, con las universidades, que no quieren. Las universidades que me empiezan a medio aceptar la idea de talleres, inmediatamente piensan en qué tanto le va a rentar el taller, cuánto va a producir el taller, y quieren que
se pague una matrícula como para hacer cualquier otra carrera. Entonces, este es el primer obstáculo, el primer inconveniente. Yo pienso que las entidades que quieran darse el lujo y el caché de tener su taller deben financiarlo completamente a objeto de que los talleristas vayan y reciban un servicio gratis y se pueda hacer una selección más rigurosa. El que sirve, sirve, y el que no, no sirve. Ese es el primer taller. Con los talleristas no se me ha presentado problemas así. De pronto hay un tallerista muy quisquilloso, es decir, muy orgulloso, muy pagado de sí mismo, muy pedante, y entonces no tolera que de un texto que ha escrito se diga absolutamente nada. Rechaza cualquier apreciación que se le dé, cualquier consejo, cualquier enmendatura que se le sugiera, y entonces considera que lo que produce no puede ser perfectible, porque ya es perfecto de una vez como Dios. De pronto surgen talleristas de esta naturaleza, pero ellos mismos salen rapidito, ellos mismos se van saliendo porque se dan cuenta que el trabajo colectivo del taller no tolera ese ensimismamiento y ese orgullo y esa pedantería, sino que parte de la base de que todo lo que hace el ser humano es posible de ser perfeccionado. ¿Qué ha escrito con relación a la marcha y lineamientos intelectuales de un taller de escritores? Bueno, yo he tenido por necesidad práctica que escribir varias cosas a ese respecto. Por ejemplo, cuando me han invitado a disertar sobre talleres de literatura, aquí en el país y afuera del país, por ejemplo, a Venezuela, en Cuba he estado hablando de eso, en México, pues entonces he tenido que escribir materiales. Tal vez el más completo de esos materiales así es la ponencia que presenté al Congreso de Escritores venezolanos que se reunió en el año 81. Es una ponencia que trata de abarcar todo lo que muy resumidamente lo que se ha hecho en los talleres. He hecho también la historia de los talleres, más o menos esta pequeña historia la tengo escrita. Tengo escrita la forma de dirección de los talleres, también la metodología. Rigurosamente tengo escrita la metodología que a la luz de esta experiencia ha quedado decantada. ¿Qué dificultades encuentra con los diversos niveles creativos de los talleristas? Yo no sé, yo no encuentro mayores dificultades, porque una cosa que no todo el mundo entiende es que un taller de literatura no puede funcionar a un solo nivel, como funciona un curso, un octavo, un quinto semestre o un cuarto semestre en una universidad. En un taller de literatura, a mi juicio, no puede haber esa nivelación, porque cada quien, si es un escritor, por más que sea un escritor principiante, pues él lleva su nivel. Y si es un escritor que tiene más experiencia, pues lleva su propio nivel. Entonces, en un taller de escritores, hay tantos niveles como escritores están participando. Entonces, como allá no se trata de generalizar, de unificar, de igualar, sino de respetar lo que cada quien es y de ayudarle en lo que cada uno es, entonces allí pues no hay problema. Cada nivel lo da el texto, más que el escritor lo da el texto. El texto que se esté analizando en cada momento, ese es el texto que da el nivel general de la investigación, del análisis, de la crítica literaria y de las posibles sugerencias para mejorar ese texto. De manera que en estas condiciones no se presenta trabajo por los diferentes niveles y siempre se estará trabajando en un nivel determinado, en el nivel del texto de que se esté ocupando el taller. Ese será el nivel en cada caso. ¿Sí se justifica que existan los talleres de literatura en nuestro país cuando precisamente el pueblo colombiano es tan mal lector?
Y justamente por eso, por lo que el pueblo colombiano lee poco porque no sabe leer. El problema es muy complejo, pues, ¿no? Unos es porque físicamente no saben leer. El analfabetismo en este país es muy grande, mucho más de lo que dicen las cifras estadísticas. De otro lado, porque no hay la disciplina de la lectura. Del otro lado, porque no hay el dinero para conseguir los libros. De otro lado, porque no se pueden editar los libros. Tú ves aquí libros y libros inéditos que no se pueden publicar. Es muy complejo, pero lo cierto es que para que el pueblo colombiano lea más, hay que enseñarle a leer, hay que familiarizarlo con la mejor literatura, y hay que producirle buena literatura, y para esto se necesita que los escritores jóvenes sean cada vez mejores escritores, entiendan más a su pueblo y escriban más los problemas que le interesan al pueblo, porque es que el pueblo, si uno le va a tratar problemas que no le interesan, pues no lo leen. Y esa ha sido una característica muy insistente en la última literatura colombiana, que trata problemas que al pueblo no le interesan. Pues de pronto son problemas que le interesan a los estudiantes de la Sorbona en París. Bueno, eso es respetable, y eso, pero de pronto esos mismos problemas no le interesan al pueblo colombiano en este momento, o no los conoce, y entonces para eso el taller de literatura va sirviendo mucho. En primer lugar, para formarle mejor a los escritores, y en segundo lugar, para que por ese conducto formar mejores lectores de literatura en Colombia. Bueno, el lenguaje que tiene una profesión cualquiera, puede ser la medicina o la ingeniería, y el periodismo mismo, es un lenguaje diferente al que muestra la literatura, y de pronto el pueblo por eso no se siente tan atraído a leerla. ¿Cuál es esa diferencia que existe y qué es eso de las imágenes literarias que los escritores traen en sus historias? Yo quisiera que usted me hablara un poquitico de eso para que la gente se entere y de pronto eso lo inicie en un camino hacia la lectura. Bueno, a mi juicio hay una concepción equivocada de este problema. Generalmente se piensa que el estilo literario es el que elabora el genio escritor y que el pueblo no tiene nada que ver con ese estilo literario. Yo no participo de ese criterio, yo participo de un criterio distinto. El pueblo hace literatura cuando habla, mientras habla. Toda comunidad que habla hace literatura, hace tropos, hace imágenes, hace metáforas, hace símiles, hace comparaciones, hace parábolas, y todo, hace símbolos, utiliza mitos, y todo esto es el lenguaje literario. De manera que lo que pasa es que los más grandes escritores de América Latina, por ejemplo, han recogido ese lenguaje literario popular y lo han incorporado a unos procedimientos literarios contemporáneos. Es el caso, por ejemplo, de Onelio Jorge Cardoso, que recoge la poesía popular del habla popular y la universaliza. Es el caso de Miguel Ángel Asturias, que recoge la tradición precolombina del habla de Guatemala y de Centroamérica y que la eleva a obra artística. Es el caso de Juan Rulfo, que recoge el habla popular incluso arcaica de las regiones más atrasadas de México y las incorpora en su historia, y con eso hace una de las mejores literaturas de nuestro tiempo. De manera que el problema de yo no encuentro esa disyunción, esa oposición entre el lenguaje del pueblo y el lenguaje literario. El pueblo hace literatura, lo que pasa es que se la lleva el viento, porque el pueblo generalmente no escribe. Y los mejores escritores, Guimarães Rosa, por ejemplo, de Brasil, recoge toda esa complejidad lingüística del Brasil y con ella hace una obra extraordinaria, una de las obras más pesadas, más sólidas de la literatura latinoamericana. Entonces, no se trata de mistificar el lenguaje a través de los intelectuales, a través de los escritores y a través de la literatura escrita. De lo que se trata es de asumir las calidades
literarias, artísticas, estéticas más auténticas que proceden del pueblo, que tienen raíz en el habla popular. Cuando el pueblo habla de la boca del monte, está haciendo literatura. Cuando habla de la cresta de la montaña, está haciendo literatura. Cuando el pueblo habla del pie de la montaña o de las faldas de la cordillera, está haciendo literatura, está haciendo de la mejor literatura. Y todo, hasta de cuello de botella se habla, y todo eso es literatura. De las uñas, de las espinas, se habla de eso, se habla de los labios de la rosa, y eso lo habla el pueblo, común y corriente, de que una muchacha tiene el talle de una palmera, eso lo habla el campesino, como digo, entonces está haciendo literatura. Si eso se recoge en los textos escritos, el pueblo se sentirá identificado y se sorberá, cuando aprenda a leer, se sorberá las obras que producimos los colombianos. Muy bien, entonces, ¿cuál es la diferencia entre un texto de historia propiamente dicho y la novela? ¿Por qué es importante la novela frente a ese texto de historia? La historia es una ciencia. Utiliza un lenguaje codificado de ciencia. Y el propósito de quien escribe historia es clarificar fechas, clarificar acontecimientos, clarificar situaciones, clarificar causas y clarificar efectos del acontecer histórico de cada pueblo. Entonces, la preocupación del historiador es la historia, no es la literatura, es la historia. En cambio, el escritor, como literato, tiene por preocupación fundamental la literatura. Entonces, asume los elementos de la historia, los elementos de la vida, el acontecer de la sociedad, lo asume y entonces lo transforma en literatura. Para el escritor es más importante la literatura que la historia. Sin embargo, el mejor escritor funde la historia en la literatura. Por ejemplo, para citar un caso muy conocido, el de García Márquez, funde toda nuestra historia en un texto literario y al mismo tiempo que nos está enseñando historia, nos está produciendo placer estético, que es lo que produce la literatura. Entonces, la diferencia está en el enfoque, en el propósito de la obra, está en la concepción general de la obra, está en su estructura, está en las palabras, en el lenguaje. El lenguaje de la historia y de la ciencia y del periodismo es un lenguaje denotativo que solamente dice lo que dice y que se preocupa por clarificar eso, el concepto que dice. Y así el maestro Eutiquio Leal pasaba sus manos por sus mechones de pelo largo y recorría la vista por todo el contorno de su laboratorio intelectual, donde se ven periódicos, libros, revistas, en un exquisito desorden. La Radiodifusora Nacional de Colombia ha presentado en su programa de Viva Voz la obra del escritor Eutiquio Leal. La Radiodifusora Nacional de Colombia presentó su programa de Viva Voz. Espacio escrito y dirigido por Jaime Montoya Candamil, con el testimonio de las letras hispanoamericanas en las voces de sus autores más representativos.